Interrumpimos la programación de la cadena por esta noticia de la que nos hicimos eco hace unos días sin prevenir el alcance real de los hechos. Se trata de la noticia de un suceso que está impactando a toda la sociedad. Hace 20 días llegó a Ribadeo una lancha cargada de videocreadores que están convirtiendo la villa en un plató de cine a todas horas en todas partes. Estos videocreadores empezaron poco a poco a tomar la ciudad, ganándose la confianza de pequeños comerciantes y de instituciones, mediante engañoso, promesa de publicidad y buena imagen. Un plan bien trazado que en este momento saca a relucir su verdadera finalidad, la invasión. Un golpe de Estado trabajado y llevado a cabo esta mañana les acaba de dar el control de esta apacible villa marinera. Con el motivo de esta plaga, los vecinos están sufriendo serios trastornos de lo que era su hacer diario y denuncian la pasividad de las autoridades nacionales. Ahora damos paso a nuestra reportera Lucía González, que nos contará más en detalle. Los videocreadores son una raza de homínidos superdesarrollados que habitan en Audiovisualandia, una isla que se sitúa en medio del Océano Pacífico. Entre ellos se comunican mediante aparatos extremadamente desarrollados que son capaces de captar las almas de las personas comunes, y hasta este momento en nuestra civilización solo teníamos constancia de su existencia por parte de su lenguaje, que llegaba hasta nosotros en pequeños fragmentos que se convertían en entretenimiento de minorías conocidas como frikis. Estos fragmentos reciben el nombre de cortos y se proyectan en ciclos y convenciones de carácter marginal. Esta invasión que ahora se produce es totalmente inesperada, ya que hasta la fecha nunca se manifestara interés hacia nuestra cultura. En la localidad afectada por la incursión de estos extraños seres, la desesperación empieza a causar serios problemas y las autoridades nacionales están barajando la posibilidad de declarar el estado de sitio y cerrar todos los accesos, con la finalidad de controlar esta plaga y prevenir su posible expansión. ¿Qué opinas da chegada dos videocreadores? Desde que chegaron estas persoas, se é que se lles pode chamar así, xa non podemos facer nada, estános a gravar, por todas partes, a todas horas. Perdemos a nosa intimidade, xa non podemos facer nada, controlan as nosas vidas, os focos, os micrófonos, invádenos por todas as partes, están a capturar as nosas vidas. No, otra vez no, máis cámaras, no, non son Isabel Pantoja, no! Oye, mira, perdona, ¿te importaría decirme qué opinas de los videocreadores? Mira, esto me parece lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Nos están controlando continuamente y es lo peor que nos puede pasar. Nos crea una prisión constante y una falta de libertad apabullante. No sé, o sea, ¿cómo te lo explico? Pues uno poder llegar a ser lo que realmente queremos ser, ¿no? No poder aparentarlo, pues no sé. Y nos graban en todos los sitios, en la calle, en las tiendas, en la cocina, en la ducha. O sea, ¿qué va a hacer con todo esto? En casos como estes, prodúcese un estrés derivado pola percepción de falta de liberdade e de sentirse observado. Danse patoloxías como manías persecutorias, trastornos de personalidade, para parecerse ao personaxe que queren ser. Isto, unido ao feito da sensación de inquedanza que provoca unha máquina de que nada se sabe, que nos capta a nosa esencia, as cámaras son dos peores aparellos para a xente común. O temor a desaparecer dentro delas é algo non infundado, produto da ignorancia hacia un mundo descoñecido. Os medos máis internos e as inquedanzas máis inesperadas afloran ao exterior, provocando alucinacións patolóxicas. Por nuestra parte, nos mantenemos a la espera de nuevas informaciones relativas a este suceso, que serán ofrecidas puntualmente a través de los servicios informativos habituales, así como de los boletines especiales en caso de que se produzca alguna novedad importante. Que pasen una buena tarde.